Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Vamos a centrar hoy nuestra atención un poco en el existencialismo, uno de los movimientos fascinantes porque tocan directamente el sentir del ser humano para la época de posguerra. Es un movimiento filosófico, un grupo de intelectuales que reflexionan cuál es el sentido de la vida a partir de las guerras mundiales, ¿verdad? Estaban en esa situación de desesperación. Recuerden que una guerra uno sabe cuándo comienza, pero cuando uno está en medio de la guerra, eso es, la vida está constantemente amenazada. El Estado se lleva a los hombres, todo el que puede pelear, 13, 14, 15 años. Se lo llevan para la guerra, se llevan al papá, a los hermanos. Eh, entonces, las mujeres tienen que quedarse solas en su casa, amenazadas también por las oleadas, el paso de guerreros enemigos que están siempre buscando comida y buscando una cama donde estar. Entonces, como el hombre no está en la casa ni los varones, hay un desamparo. Entonces, es una sociedad que está en zozobra. Cuando hay guerras, y más cuando hay guerras, no está cansada, el desespero, esperanza de que llegue la familia a casa, y la tragedia de los que nos llegan. Y muchos que llegan heridos, lisiados, eh, a veces también con faltas de miembro, etcétera. Y la, los tiros matan gente y destruyen casas. Entonces, para la Primera Guerra Mundial hubo 27 millones de muertos. Para la segunda se cuentan, como estaba diciéndose, 47, creo que hoy se dice 50 millones, sin contar desaparecidos, mutilados. Y eso que, por lo menos para cuando estaba la Guerra Mundial, República Dominicana, según el censo que hizo Trujillo, éramos poco menos de 1 millón. O sea que habrían desaparecido por lo menos 50 República Dominicana a nivel de población. La de gente que podía, República Dominicana, puede que entre los 8 y los 10 millones, pero si en la Guerra Mundial se fueron, en la segunda 50 millones, sería como acabar con 10 República Dominicana de hoy, eliminar a toda la población, desde, eh, desde Higüey, más lejano, hasta Barahona, por tratar de ocupar lo que se llama todo el país. Bueno, el hecho es que esta gente, al estar viviendo en su mundo de guerra, de desespero, siempre hay una esperanza de que termine la guerra, pero la Segunda Guerra Mundial comenzó en el 36 y terminó en el 45. Entonces, son muchos años. Una guerra, eh, una huelga, que es lo que nosotros conocemos, dura 3 días. Y ya cuando dura una semana, ya uno está entendiendo como que es demasiado. Imagínense cuando es una guerra. Las guerras convencionales se supone que suelen durar hasta 3 meses y es demasiado tiempo. Porque tú estás casi 100 días viviendo una guerra, la gente yendo a la guerra, matándose para conquistar tierra, se convierte en desesperante porque 3 meses es un cuarto de año. Imagínate tú, esta gente está metida en la guerra y dura 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. O sea, es una cosa para no terminar. Hay gente que desarrolla, se hace gente de niño a hombre o a mujer en medio de esa situación de desespero, de caos constante, de amenaza, como si la vida fuera una selva, donde el Estado, en vez de estar atento a la protección de la gente, pagando salud, vivienda, ayudando a construir carreteras, tratando de abaratar los precios para que los pobres lo puedan alcanzar,
En lugar de estar trabajando para la gente, el Estado lo que está es usando a la gente para que vayan a pelear, creando armas para tener más fuerzas y para pelear, y llevándose a la gente a los que no pueden pelear a lo que se llama el servicio militar obligatorio, 1 o 2 años en cuarteles, haciendo ejercicio y mal comiendo, manejado por un comandante para aprender a manejar una escopeta, un tiro, para aprender a esconderse y haciendo ejercicio para estar fuertes, para ir a la guerra. Entonces, son situaciones que la mentalidad de la gente es una mentalidad que se convierte en una mentalidad defensiva y nacionalista, morir por la patria y defender y matar al enemigo, el otro es el enemigo. Son situaciones que son sumamente violentas y son situaciones sumamente desesperantes. Ahí, ¿por qué desesperante? Porque ahí el sueño de uno casarse, trabajar, ganar dinero, tener una familia, progresar, todos esos sueños están estropeados y no hay tiempo para esos sueños. El tiempo es para aprender a matar y a defender la ciudad y a pelear. Bueno, y si esto dura del 36 al 45, son 9 años. La primera guerra duró del 14 al 18 duró 4 años y la segunda duró 9 años. Sería casi una década la humanidad matándose. Bueno, entonces en medio de ese ambiente en que en vez de haber progreso hay retroceso, en vez de la sociedad estar creciendo, la sociedad se está destruyendo, en vez de la ciudad estar creciendo en esperanza, crece en desesperanza. Ahí surgen los filósofos llamados existencialistas, con aquella pregunta, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Para qué el hombre nace? Y bueno, es como una filosofía de deprimidos, ¿verdad? Una filosofía de personas que caen en el sufrimiento y en la depresión. ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Qué es vivir humanamente? La frase más famosa de los existencialistas es que la existencia precede a la esencia. Primero existo y después soy. La existencia es angustia y desesperación. Y la esencia es el proyecto, la meta, lo que uno quiere llegar a ser. Por lo tanto, en la mentalidad de los existencialistas, el ser humano no es, se hace, existe, y existir significa que está tirado ahí en pobreza, en desespero, en desnutrición, en enfermedad, en amenazado por la muerte. Entonces, es como un niño abandonado que tiene que de alguna forma buscar la manera de poder sobrevivir, buscar la manera de encontrar, darle sentido a la vida en un mundo que constantemente lo está amenazando y lo quiere destruir, y le está quitando sentido a la vida que uno vive. Bueno, ese es el mundo, ¿verdad? De los existencialistas. Uno de los más famosos, tal vez el más famoso, se llama Martin Heidegger. Fue director de universidad en Alemania, sí, en Alemania, y de alguna forma tiene una filosofía pesimista en cierto sentido, porque dice, el hombre es un ser para la muerte. ¿Para qué nacemos? Para morir. Entonces se convierte en una filosofía oportunista. Si tú te vas a morir, pues aprovecha el tiempo que tiene vivo. El tiempo es de oportunidad y la muerte es la anulación de todas las oportunidades. Ese es uno de los más famosos. Por lo menos enseña a dos formas de vivir. Él le llama auténtica e inauténtica. El ser inauténtico es el que vive metido en lo que todo el mundo dice. Y el ser auténtico es el que se da cuenta que es un ser para la muerte y que por lo tanto reflexiona su vida y lucha por vivir de la mejor manera mientras tenga vida, aprovechar el tiempo que le queda en esta vida, convertir la vida
en entusiasta, porque si tenemos la herida de la muerte, porque venimos de la nada, como él dice, y vamos a la nada, entonces, en vez de eh, meternos en un lamento de para qué vivir, eh, para qué sirve la vida, en un lamento del deprimido, es más bien despertarse para aprovechar el regalo de vivir mientras vivo. Bueno, no vamos a trabajar a Martin Heidegger, no es de mis preferidos. Yo prefiero trabajar porque resulta muy aleccionador y muy enriquecedor el filósofo llamado Albert Camus. Albert Camus. Y esa es mi invitación. El hombre rebelde de Albert Camus. El concepto de Dios de Albert Camus. El concepto de justicia de Albert Camus. El concepto de solidaridad de Albert Camus. Entonces, esa es mi invitación para ustedes, para la próxima clase, aunque hoy hablemos un poquito de Albert Camus, eh, esa es su tarea para enriquecerse un poco en el pensamiento de este autor, enriquecernos un poco en el pensamiento de este autor, eh, para ver un poco este posicionamiento antropológico de qué es cómo vivir nuestra vida a la luz de la filosofía existencialista, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? A la luz del existencialismo. Y segundo, ¿qué significa vivir la vida de manera sensata, de manera adecuada? Entonces, por eso dice Albert Camus, hay que revelarse. El que no se revela, de alguna forma, está como padeciendo, sufriendo esta vida. Otro autor, si alguno de ustedes quisiera investigarlo y hablar sobre él, es el que se le llama el padre del existencialismo. Se llama Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard también tiene una filosofía fascinante, ¿verdad? Recuerden que la filosofía del existencialismo es una filosofía de deprimidos, de gente que ha entrado en el dolor, en la angustia, en el desespero. Entonces, es muy bonito ver tanto la vida de Albert Camus como la vida de Kierkegaard. Kierkegaard no es hijo del siglo XX, no vivió las guerras mundiales. Kierkegaard está en el siglo XIX, Kierkegaard es anterior, pero vivió una vida que él la sintió tan desgraciada que él escribió una filosofía que fue descubierta por Martin Heidegger. Fue Martin Heidegger que en la biblioteca encontró el libro de Kierkegaard y lo dio a conocer. Y nace la filosofía existencialista. Y se le puso a él como padre, pero él no supo que era padre de ese movimiento, porque para él era su vida, tratando de entender la vida, crea una filosofía, y esa filosofía se convierte en el existencialismo. Para Kierkegaard, el hombre vive una vida desesperada, el ser humano vive en desesperación. Y una frase que utilizan mucho los existencialistas es la angustia existencial. El ser humano es un ser angustiado, un ser golpeado por la vida, golpeado por los demás. Dice Jean-Paul Sartre, el otro es mi infierno. Y Jean-Paul Sartre es existencialista francés, junto con Albert Camus. El otro es mi infierno. Y entiende que de alguna forma Dios contradice la existencia humana. No le vamos a hacer mucho caso, pero hay que entender un poco cómo entendieron esta gente lo que significa vivir la vida en medio de una situación de desespero, en que todo el mundo se está matando, en el que tú no puedes soñar, sino que de alguna forma tiene que servir al Estado eh, de forma obligada, porque se está metido en una guerra. Entonces, ¿cómo vivir la vida cuando la vida uno la experimenta como desgracia? Hay un filósofo que, un pensador, no está entre los filósofos, pero tiene la fama de un filósofo que vivió en un campo de concentración. Un campo de concentración son una de esas cárceles
que había en Alemania, de que se llevaban a los más fuertes, a los que eran débiles, lo mataban a toditos. Llevaban en trenes a los campos de concentración y en el Dachau, que no podían haber más de 3.000 personas y llevaron millones. Entonces imagínense, a todos los llevaban a lo que era la cámara de gas, a todos lo mataban. Entonces eso se le llamó los grandes holocaustos de la humanidad, toda esa matanza de gente. Pero entre ellos se salvó un pensador, un psicólogo llamado Víctor Frank, que si a alguno de ustedes también le gustaría estudiar a Víctor Frank y hablarnos sobre la próxima clase, ya le he hablado de 3 autores: Albert Camus, Soren Kierkegaard y Víctor Frank. Los 3 son gente fascinante porque los 3 viven experiencias sumamente dolorosas. Kierkegaard es el padre, cree que es un fracasado en la vida. Albert Camus sufre de tuberculosis en medio de una guerra mundial y lo entienden como inservible para la guerra. Y él mismo entra en ese mundo de para qué sirve la vida cuando la gente constantemente huérfano de pequeño y sus hermanos en la guerra, sus hermanos mayores, y protegidos por mujeres, por la mamá y por sus hermanas, por ser un hombre débil, en ese mundo de querer vivir en un mundo que no le deja vivir, que no le deja ser hombre, que no le deja sentir qué significa su propia persona, crea una filosofía y comienza él a hablar de rebelarse, el hombre rebelde. Víctor Frank vivió en un campo de concentración por muchos años, estuvo sometido a hambre, a sed, a trabajo forzado, a un maltrato constante, a 1 o 2 comidas al día. Entonces, eran propiamente mano de obra desechable. Cuando digo desechable era cuando tú no servías para trabajar, te mataban. Entonces te destruían. Entonces, cayó en una de esas situaciones. Bueno, y él termina escribiendo qué significó para él toda esta vida. Bueno, entonces ahí tienen el reto para la próxima clase. El que quiera nos habla de Kierkegaard, el que quiera nos habla de Albert Camus y el que quiera nos habla de Víctor Frank. En mi intención está trabajar Albert Camus, en mi intención. Pero ustedes escojan al que más les guste. Si alguno tiene alguna pregunta, pues este es el momento para hacerla. Buenas